Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a la Choza Digital. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo he domotizado mi piscina para controlar diferentes aspectos. En este caso, la depuradora, el estado del filtro, la luz, la bomba de calor, la temperatura del agua, el clorador salino y también para medir los consumos de todos estos dispositivos. Y todo por solo 40 euros, gracias a SP Home y Home Assistant. Hace unos meses me instalaron mi piscina y cuando ya estaba prácticamente terminado me ofrecieron añadir un sistema de domótica por solo 480 euros adicionales. Este sistema domótico me permitía tanto encender como apagar la luz y la depuradora usando Bluetooth y horario. Ya está, no permitía nada más. A pesar de lo tentadora que es tan magnífica oferta, decidí realizar una instalación por mi propia cuenta. Después de leer toda la documentación de los diferentes dispositivos, llegué a la conclusión que lo que necesito son relés, muchos relés. Para la depuradora y para la luz no hay mayor misterio, un relé que actúe como interruptor para encender y apagar dichos dispositivos. Sin embargo, para la bomba de calor ya un poco más complejo. De primera, no es un dispositivo que pueda estar apagando y encendiendo a la brava todo el rato. Y por otro lado, tiene un consumo muy elevado que no me gustaría que estuviese pasando por un relé de dudosa calidad. Es por ello que tras investigar un poco descubrí que tiene un sistema de control remoto. En esencia, este control consiste en dos pines que cuando los juntas envía una señal de encender y cuando los separa envía una señal de apagar, dejando que sea la bomba de calor la que realice todas las operaciones de forma segura y eficiente. Después de leer también la documentación del clorador salino, descubrí que tiene un sistema prácticamente igual. En este caso tiene dos pares de pines. Un par que me permite apagar y encender el clorador y otro par que me permite activar el modo cubierto. Dicho modo reduce al mínimo la producción de cloro, lo cual es ideal cuando tienes la piscina cubierta, por ejemplo en invierno, para evitar que haya una saturación de cloro. Para que se mantenga limpia el agua hay que echar cloro todos los días. Cloro, ¿eh? Ojo, tenéis que tener en cuenta que estos controles utilizan sistemas de relé de contacto seco. No podéis utilizar un relé tipo SON-OFF, sino que debéis buscar relés de contacto seco como por ejemplo los SELI o los relés habituales de Arduino, que lo que hacen es unir un cable con otro. Es el mismo sistema que utiliza las puertas de los garajes para activar el modo manual o el sistema que os enseñé para domotizar el sofá. Tenéis ambos vídeos en la descripción. Por tanto, ahora mismo necesito al menos 5 relés: luz, depuradora, bomba de calor y los dos del clorador salino. Una solución sería comprar un montón de SELIs que tienen modo contacto seco y conectarlos. Pero claro, aparte de que es bastante costoso, tendría todo lleno de dispositivos que es bastante difícil de gestionar. Es por ello que opté por una solución a mi gusto más eficiente y bastante más económica, que consiste en un SP y en un módulo como estos, que incluye un montón de relés. Estos dos dispositivos tienen un coste aproximado de unos 12 euros y lo puedes encontrar fácilmente en AliExpress. Sin embargo, la instalación iba a ser bastante sucia. Es por ello que tras rebuscar un poco en AliExpress encontré unas placas como estas. Básicamente consiste en un SP y varios relés. Tenéis tanto de 1 como hasta 8 como en mi caso. Yo he optado por 8 y así me quito de problemas por si amplío en un futuro y necesito más. Su precio suele rondar entre 15 y 20 euros. Así que me parece una inversión más que razonable. Se programa exactamente igual que cualquier otra placa SP, la conectamos por USB la primera vez y le instalamos SP Home. A partir de ese momento podremos actualizarlo mediante Wi-Fi como cualquier otra placa. Además nos ofrece el acceso a todos los GPIOs del SP, tanto aquellos que están siendo utilizados con el relé como los que han quedado totalmente libres. Esto nos permitirá añadir dispositivos adicionales para controlar otros aspectos de nuestra piscina. En mi caso opté por añadir una sonda DS18B20 para controlar la temperatura del agua. Gracias a esta sonda y la bomba de calor podremos controlar perfectamente la temperatura de nuestra piscina. Adicionalmente, añadir un transductor de presión. Finalmente, añadir un sensor de presión para controlar el estado del filtro de la piscina y así recibir avisos cuando tenga que limpiarlo. Este es un vídeo que ya vimos anteriormente y que os lo dejo también en la descripción. Entre ambos sensores su precio será unos 10 euros, por lo cual ya llevamos unos 30. Finalmente necesitamos un transformador que nos proporcione 5 voltios para alimentar la placa. Si bien puede utilizar un cargador USB viejo que tengáis por casa, en mi caso compré un transformador con formato DIN, el cual me permite insertarlo en la caja de registro junto a los magnetotérmicos, dejándolo todo poco más ordenado. Su precio rondaba los 10 euros, dejando en un total de unos 40 euros añadiendo un par de cables que vayamos a necesitar. Sin embargo, quise venirme un poco arriba y añadí un medidor de pH. Las ondas de pH normales superan fácilmente los 100 euros. Finalmente encontré este dispositivo de tipo Tuya con conexión Wi-Fi. Prometía medir el URP, el pH, la salinidad, la temperatura, un montón de valores y por solo 45 euros. Fue un fracaso absoluto. Si bien la temperatura la marcaba de forma correcta, todos los demás valores no valían para nada. Conseguí conectarlo al SP y leer los datos, aunque con algún pequeño contratiempo. Realmente los datos que proporciona no me vale, se lo inventa.
Salvo la temperatura, todos los demás valores es que ni se acercan. Incluso tenía valores que no pueden ser negativos, me lo devolvían negativos. Si bien es cierto que lo anuncian para Aquarius, realmente tampoco me fiaría. Es que no se acercan ni por asomo a los valores. Pero volvamos a lo que sí funciona. Vamos a ver cómo podemos conectar cada uno de los dispositivos a nuestro USB y así controlarlos desde Home Assistant. Para la primera parte lo que vamos a hacer es controlar la luz. Para ello tenemos que nos llega el voltaje por aquí, llega hasta el primer relé, donde cortamos uno de los cables, normalmente el fase. Y este cable después entra hasta donde tenemos el transformador a 24 voltios, que es lo que utiliza las luces de mi piscina, y finalmente llega hasta la piscina. Como tenemos el relé, podemos cortar el fase, dejamos de alimentar el transformador y por tanto la luz de la piscina se apaga. De esta forma podemos apagar y encender la luz de forma muy sencilla. Bien, lo que vamos a hacer es instalar los diferentes componentes en nuestro SP Home. Para ello vamos a ir a Home Assistant, SP Home y creamos un nuevo dispositivo, piscina. Pulsamos en siguiente, saltamos este paso y seleccionamos nuestra placa. Normalmente va a ser placa SP32, pero puede ser que alguna sea una C3, una S2, lo que sea. Normalmente SP32 y si no el fabricante seguramente te lo diga. Saltamos el paso y pulsamos en editar. Vamos a empezar con lo más sencillo, la luz. Para ello debemos crear una salida. Tenemos output, GPIO, indicamos el ID, GPIO luz e indicamos el GPIO en cuestión. Pin. En mi caso está conectado al relé número 1. Este corresponde con el GPIO 32. Como GPIO 32. Y ahora debo crear la luz. Como una luz que simplemente se enciende y se apaga, una luz de tipo binaria. Tenemos light, binary, seleccionamos el output y ponemos el GPIO luz. Le ponemos nombre, luz piscina y vamos a ponerle un icono más bonito. MDI, Wall, Sconce, Route. Este parece como un pequeño foco de piscina y con esto ya lo tendríamos. Pulsamos en instalar y esperamos un ratito hasta que se termine de configurar todo. Bien, ha terminado de instalarse y ya nos aparece aquí para configurar. Añadimos y listo. Ya tenemos aquí nuestro dispositivo donde podemos apagar y encender la luz de nuestra piscina. Siguiente paso, vamos a configurar la depuradora. Para la depuradora el concepto es exactamente el mismo, pero tenemos un magneto térmico específico. Desde el magneto vamos hasta el relé, en este caso el relé número 2, y después sigue hasta la depuradora. Cuando encendemos el relé se va a encender la depuradora. Volvemos a nuestro SP Home y vamos a crear un tipo de interruptor. Elegimos Switch, Platform y elegimos GPIO. Elegimos el pin donde tengamos conectado nuestra depuradora. En mi caso está en el relé número 2 que corresponde con el GPIO 33. Le ponemos un icono, MDI, Pipe, Valve, le ponemos nombre, depuradora y listo, no hay que hacer nada más. Pulsamos en instalar, de forma inalámbrica y esperar unos minutos. Una vez haya terminado de instalarse, pues ya nos aparecerá nuestra depuradora, que podremos encender y apagar directamente desde nuestro teléfono. El siguiente paso será poder controlar el explorador salino. Para el explorador salino vamos a utilizar ya otra aproximación. En este caso no vamos a cortarle la corriente, sino que vamos a mandarle la orden de apagar o encender. Para ello tengo estos tres cables, que como veis son cables muy finos, que lo único que vamos a hacer es mandarle a los pines internos a apagar o a encender. Además tiene otro pin que permite activar o desactivar el modo cubierta, el cual reduce al mínimo la producción de cloro. De esta forma estos tres cables llegan hasta el relé, tengo un cable común y otros dos cables para los diferentes pines. Para el explorador salino vamos a usar prácticamente lo mismo que para la depuradora. Vamos a encender y apagar los GPIOs. Vamos a crear dos interruptores donde vamos a encender y apagar los relés. Para ello vamos al switch, escribimos guión, platform, GPIO, nombre, explorador, icono, MDI shaker, básicamente es un salero, pin y elegimos el GPIO correspondiente. En mi caso está en el relé número 4 que corresponde con el GPIO 26. Con esto podré apagar y encender el explorador salino, pero como además tenemos el modo cubierta, vamos a añadir otro más. Guión, platform, GPIO, nombre, cubierta, ponemos el icono, MDI, Snowflake
que es un copo de nieve, ya que esto normalmente se utiliza en invierno. Y elegimos el pin, GPO 27, que es en el relé número 5. Y ya está. Pulsamos instalar. Bien, pues nos aparece ya el explorador salino y la cubierta, que podremos activar o desactivar según nos convenga. El siguiente paso será medir la temperatura del agua usando un sensor DALAS. Bien, para medir la temperatura del agua, lo mejor es cogerla de la propia agua de la piscina, en vez de cogerla de la parte de la depuradora, ya que cuando la depuradora está apagada tendríamos unos valores que no son correctos. En mi caso, lo que he hecho es colocar un cable coarrugado que va desde el skimmer hasta la placa. Y aquí tengo la sonda. Una vez que tengo la sonda, pues simplemente la coloco dentro y meto la cestilla encima. Con un poquillo de cuidado, cabe todo junto. Y nos llega el cable hasta aquí. Lo conectamos a la alimentación y a uno de los GPIOs y ya podremos leer la temperatura en nuestra piscina. Una vez tenemos nuestro sensor correctamente instalado en la piscina, el siguiente paso será configurarlo. Recordad que hay que instalarle una pequeña resistencia de 4,7 normalmente, como expliqué en un vídeo anterior. Os dejo el enlace en la descripción. Sin embargo, he de indicar que ha cambiado un poquito la configuración de la parte de SPHome. Es prácticamente nada, pero hay un cierto cambio. Vamos a ver qué pequeños cambios hay que realizar. Lo primero es que no hay que configurar un componente de tipo DALAS, sino un componente de tipo One Wire, un cable. Creamos el componente e indicamos el GPIO donde hemos conectado nuestro sensor, platform, tipo GPIO y el GPIO, pin, GPIO, en mi caso en el GPIO número 15. Recordad que este tipo de placas dispone de muchos GPIO, debéis colocarlo en alguno de los que tengáis libres y no estén asignados a ningún relé. Con esto hemos configurado el bus One Wire, pero no hemos configurado el sensor DALAS. Y es que primero necesitamos sacar la dirección de nuestro sensor. Para ello vamos a arrancarlo tal cual está y al iniciar SPHome nos mostrará todos los sensores que haya encontrado conectados. Localizaremos el nuestro, que será solo uno, y copiaremos su dirección. Pulsamos instalar, de forma inalámbrica y deberemos dejar esta pantalla abierta para poder ver toda la información cuando inicie. Bien, tras iniciar podemos encontrar aquí la información de nuestro sensor. Vemos que el sensor One Wire ha encontrado un dispositivo de tipo DS18B20 o sensor DALAS, así que copiamos esta dirección. Pulsamos en Stop y ahora sí podemos crear nuestro sensor DALAS. Escribimos sensor DALAS temp. Escribimos address y pegamos la dirección. Le ponemos nombre, temperatura y el icono. Icono MDI Pool Thermometer. Ahora podemos volver a instalar y ya nos aparecerá la temperatura de nuestra piscina. Como veis, ya tenemos la temperatura que está a unos 27 grados, lo cual está estupenda, pero podemos mejorarlo. Dado que tenemos una bomba de calor, podríamos subir la temperatura en los días que estén más nublados o al principio y final de temporada. Vamos a ello. Bien, ahora vamos a realizar el control de la bomba de calor. Por un lado, no es recomendable apagar y encender la bomba de calor a la brava, cortándole la corriente. Por otro lado, dado que consume muchísimo, tampoco es recomendable pasarlo por un relé. Es por ello que vamos a utilizar el control remoto que incorpora algunos de ellos. Para ello vamos a dar a unos pines internos la señal de activar o desactivar, exactamente igual que hacemos con el explorador salino. Es por ello que tengo aquí unos cables que van hasta el relé y me permiten enviar la señal de apagado o encendido. Para encender y apagar nuestra bomba de calor vamos a usar otro interruptor para controlar el relé. Sin embargo, este interruptor no lo vamos a exponer a Home Assistant. Vamos a controlar nuestra bomba de calor utilizando un sistema tipo Climate, como sería el aire acondicionado. Lo primero, crear el interruptor. Vamos al switch, platform, ponemos el GPIO 25, al menos en mi caso, y en vez de ponerle el nombre le vamos a poner un ID, ya que no queremos exponerlo. Ponemos ID, GPIO, bomba, calor. Y ahora vamos a crearnos el componente de tipo climatización. Bajamos, escribimos Climate y vamos a usar Thermostat. También podemos usar el sistema Bang Bang, como ya vimos a la hora de domotizar el termo solar. Sin embargo, el componente termostato ofrece una serie de opciones muy interesantes para evitar que esté apagándose y encendiéndose continuamente. Lo primero será indicarle nombre, bomba de calor, el icono, MDI, Heat, PAN, Online
y debemos indicarle de dónde vamos a sacar la temperatura actual. Para ello, al sensor de temperatura le vamos a poner un ID de temperatura. Ahora aquí indicamos sensor y ponemos que es la temperatura. Siguiente paso, vamos a indicar los rangos de valores que va a utilizar nuestra bomba de calor. Dimos visual, temperatura mínima, pues 20 grados, y temperatura máxima, en mi caso 30 grados. Más de 30 grados no quiero el agua nunca. Pero si tuviese un spa, pues a lo mejor convendría subirlo hasta 45, por ejemplo. Un dato a tener en cuenta es que tenéis que configurar vuestra bomba de calor para que tenga una temperatura mayor al máximo que habéis configurado. Por ejemplo, si queréis como máximo 30 grados, la bomba de calor debería estar configurada a 31 o 32. De lo contrario, si la configuráis por ejemplo a 27 grados la bomba de calor y marcáis en Home Assistant que lo queréis a 30, cuando llegue a 27 la bomba de calor se va a apagar, por mucho que el Home Assistant indique que siga calentando. Ahora debemos indicar los intervalos mínimos de funcionamiento. Para ello escribimos min idle, 1 minuto, setting off 1 minuto y funcionando en modo calor. Ahora debemos indicar las acciones para calentar y para mantenerse ya con la temperatura. Pues idle, que sería qué hacer cuando ya se ha alcanzado la temperatura, pues sería apagar la bomba de calor. Seleccionamos apagar interruptor y elegimos la bomba de calor. Y ahora debemos indicar la acción para empezar a calentar. Action y lo mismo, buscamos switch, pero en este caso on, encender la bomba de calor. De esta forma hemos creado un componente que se va a ocupar de encender o apagar la bomba de calor según la temperatura que le marcamos. Pulsamos instalar. Bien, ya se ha configurado nuestra bomba de calor. Podemos pulsar en abrir y nos indica la temperatura actual y la temperatura a la que le hemos marcado. Pues si vamos aquí arriba y le marcamos por ejemplo 28 grados, ahora mismo está apagado, no está haciendo nada, pero si lo cambio a modo calor va a activar nuestra bomba de calor para subir la temperatura. De esta forma podremos indicar muy fácilmente cuál es la temperatura que nos interesa, ver la temperatura actual y será el propio Home Assistant el que se ocupe de apagar o encender la bomba de calor de forma automática, sin tener que preocuparnos nosotros de cuándo ha llegado o no la temperatura. Finalmente lo que nos queda es configurar el sensor de presión. Vamos a ello. Para medir la presión del filtro de nuestra piscina vamos a utilizar este sensor de presión. Como vimos en un vídeo anterior, lo único que tenemos que hacer es conectarlo a la alimentación y a un pin analógico de nuestra placa. Una vez lo tengamos conectado, podremos leer el voltaje que nos envía y convertirlo a presión. Para medir el sensor de presión, vamos a seguir los mismos pasos que ya vimos en un vídeo anterior. Vamos a crear un nuevo sensor de tipo analógico, platform, ADC, buscamos la atenuación, 11 dB, le ponemos nombre, presión, unidad de medida, los bares, icono, MDI gauge. Y debemos convertir el voltaje a bares. Para ello vamos a aplicar una serie de filtros. Os vuelvo a recordar que todo esto está explicado con mucho más detalle en un vídeo anterior. Aplicamos los filtros, un calibrete lineal, 0,5 es 0, 2,5 50 y 4,5 es 100. Limitamos los valores con un clamp, mínimo value 0. Y multiplicamos para pasar de PSI a bares. Aplicamos por 0,069 y le indicamos aquí el pin. En mi caso está en el pin GPIO 35 y con esto prácticamente ya funcionaría, pero hay un problema. Cuando tenemos la depuradora apagada la presión es 0, por tanto si queremos conocer la presión que tenía normalmente el filtro tendremos que encender la depuradora y mirarlo. Así que lo que vamos a hacer es aplicar un filtro adicional que va a eliminar todos los valores de tipo 0. Escribimos filter out 0. De esta forma todos los valores de tipo 0 no los va a enviar. Así cuando apaguemos la depuradora dejará de enviar valores y se quedará con el último valor. Cuando volvamos a encenderla volverá a enviar valores ya que no sean de tipo 0, dejándonos unos valores mucho más reales. Pulsamos en guardar y en instalar. Bien, ya se ha actualizado y ya tenemos nuestro sensor, que ahora mismo marca desconocido. Esto es porque debería estar mandando ceros, pero como hemos limitado que no se envíen ceros, pues no aparece. Si encendemos la depuradora, pasado unos segundos empezará a enviar los valores de forma correcta. Y aquí ya vemos que ha recuperado la presión, la que correspondía. Si ahora desactivamos la depuradora, mantendrá estos 0,86 de forma indefinida, hasta que volvamos a encender la depuradora posteriormente
y se actualice con el valor correspondiente. Ahora vamos a ver todo en funcionamiento. Bien, ya tenemos todo configurado y podemos controlar diferentes aspectos de nuestra piscina. Por ejemplo, vamos a encender la depuradora. Automáticamente se enciende y si ahora quisiéramos encender la luz, pues hacemos clic. Aquí podemos ver el clorador salino que ahora mismo está parpadeando, indicando que está apagado. Si ahora lo enciendo, se pone la luz fija e irá aumentando su potencia hasta llegar al máximo. De esta forma podemos controlar la producción de sal independientemente del estado de la depuradora. Y podremos igualmente apagarla. Bien, ahora vamos a encender la bomba de calor. Para ello, vamos al calefactor y la encendemos. Ahora mismo la temperatura del agua es superior a la que tenemos marcado como objetivo, por tanto no se va a encender. Lo que vamos a hacer es subir la temperatura objetivo, por ejemplo, hasta 30 grados. Y nuestro dispositivo enviará la orden de encender. Ya vemos cómo se marca la temperatura, en este caso que está a 27 grados y medio, y va a estar calentando hasta llegar a los 30. Una vez que llegue a dicha temperatura, nuestro SP mandará la orden de apagar. Una vez haya alcanzado la temperatura, se apaga. Si ahora lo desconecto, dado que tiene un tiempo mínimo de funcionamiento de 1 minuto, estará encendido durante 1 minuto antes de mandar la orden de apagar. Bien, finalmente lo que os voy a enseñar es cómo podemos contabilizar el consumo de cada uno de nuestros dispositivos. En este caso va a funcionar porque estos dispositivos tienen unos consumos fijos. Lo único que tenemos que saber es si están encendidos o apagados y cuál es el consumo cuando están encendidos. Gracias a una serie de componentes podremos calcular tanto la potencia actual como el consumo que lleva a lo largo del tiempo, de forma muy sencilla. Vamos a hacer un ejemplo con la depuradora. Lo primero será ir a la depuradora y añadirle un ID depuradora. Ahora vamos a crear dos sensores. El primero nos va a indicar la potencia actual, que dependerá de si está encendido o apagado, y un segundo sensor que nos va a indicar el consumo acumulado que lleva. Para eso vamos a sensor y creamos platform template, un ID, potencia depuradora, device class power, unidad de medida kilovatios. Y ahora debemos hacer el cálculo para saber si está encendido o apagado y mostrar un valor u otro. Escribimos lambda barra guión if id depuradora state. Aquí estamos indicando si la depuradora está encendida. Return 0,85, ya que mi depuradora consume 0,85 kilovatios cuando está encendida. Else return 0, cuando está apagada pues consume 0. Le añadimos los puntos y comas, se me ha olvidado, y el intervalo de actualización, data interval 10 segundos. Con esto ya tendríamos la potencia, pero si queremos que nos devuelva el consumo total, debemos usar un nuevo componente. Escribimos platform total daily energy o energía diaria total. Seleccionamos el componente, en este caso potencia de depuradora, y el nombre, consumo depuradora. Ahora nos está indicando de que este componente requiere de un control de tiempo para calcular cuándo ha pasado un día. Para ello vamos a usar el componente time ntp. Escribimos time y usamos SNTP y ya tendríamos el consumo de la depuradora. Si queremos añadir otros consumos, por ejemplo de la bomba de calor, pues simplemente copiamos y esto podemos hacerlo con el resto de los dispositivos, como puede ser el clorador salino o la luz, pero en este caso tienen un consumo tan bajo que realmente apenas importa. Pulsamos en instalar. Bien, ya ha terminado de instalarse y podéis ver que cuando enciendo la depuradora se va a activar el consumo. Potencia pasará a 0,85, puede tardar un par de segundos, lo redondea a 0,9 y aquí estáis viendo la potencia y va a empezar a acumularse el consumo. En el caso de la bomba de calor, si yo la pongo ahora en calor, como veis, aparece como inactiva. La temperatura actual está por encima de la temperatura objetivo y por tanto no consume. Si yo ahora lo pongo a 29, entonces va a pasar a calefacción, va a activarse
y va a empezar a aumentar también el consumo. Ya vemos que tenemos 1,6 y va a ir aumentando también el consumo de la bomba de calor. De esta forma podemos conseguir medir el consumo de una forma bastante precisa sin necesidad de instalar ningún dispositivo extra ni nada. Para la mayoría de los casos va a ser más que suficiente. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, por prácticamente 40 euros podemos controlar todos los aspectos de nuestra piscina. En el siguiente vídeo os enseñaré cómo vamos a realizar una serie de automatizaciones para aprovechar este control desde Home Assistant y así controlar el tiempo que está la depuradora activa, el tiempo que está el clorador salino, encender la luz solo de noche y sobre todo aprovechar los excedentes solares para activar los diferentes componentes que la verdad consumen bastante electricidad. En un futuro espero cambiar tanto la depuradora usando una velocidad variable controlada mediante diferentes relés o Modbus según el modelo y un clorador salino que me permita leer el pH actual del agua. Es por ello que os recomiendo que compréis un sistema con más relés de los que necesitáis, pues si en un futuro cambiáis alguno de los dispositivos que no os quedéis cortos, ya que por un poquito más os vais a ahorrar un problema en el futuro. Espero que os haya gustado el vídeo, que sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.